Das aquí y se enciende, pone rojo y hablas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como presidente del Parlamento, dar la bienvenida, aunque somos poquitos, dadas las circunstancias. Habitualmente en estas fechas tenemos suspendidos los actos en el Parlamento. Hemos hecho una excepción, sobre todo porque no íbamos a ser muchos por la pandemia que estamos sufriendo. Esperemos que llegue la famosa vacuna y realmente surta efecto y esto se vaya acabando poco a poco y lo antes posible. Y desde que estamos en esta legislatura nos hemos propuesto retomar la actividad cultural del Parlamento, y sí que empezamos bastante bien. Lo que pasa que luego, bueno, pues el famoso virus nos lo cortó de raíz, aunque pues nosotros, dentro de nuestras posibilidades y dentro de la crisis sanitaria, pues vamos haciendo cosas poco a poco. Esta es una de ellas y estamos encantados de poder participar en la presentación hoy del libro Discursos sobre la democracia de Carlos Nieto. Es un libro con un gran rigor académico, donde Carlos destaca con un interesantísimo repaso de las diferentes tradiciones teóricas, y de manera especial el autor califica como patologías de las actuales democracias, cosa que en esta casa, que es el Parlamento y la Casa de Todos los Cántabros, nos preocupa, y sobre todo los posibles diagnósticos y futuros tratamientos sobre las mismas. Y necesitamos pensadores como Carlos y libros como el que hoy nos presenta para analizar las mismas. Yo poco más, os dejaré con Luis Alcines, que en nombre de la Fundación Bruno Alonso, que es quien organiza esta presentación, y sobre todo bastante de las conferencias que últimamente hemos hecho en el Parlamento de Cantabria, hará un intercambio de preguntas y respuestas que nos dará Carlos Nieto sobre su obra, que hará mucho más entretenido el diálogo y analizaremos así mucho mejor su obra. Os dejo con la palabra de Luis Alcines. Buenas tardes. La idea era que una vez que se hubiera levantado Joaquín como presidente del Parlamento, como estamos a suficiente distancia, para hablar más cómodamente nos íbamos a quitar la mascarilla. Buenas tardes. Gracias, Joaquín, presidente del Parlamento.
y, en primer lugar, hay que dar las gracias al presidente, al Parlamento de Cantabria, porque acoge este acto que no se puede decir que es exactamente una presentación de un libro, sino un acto, una conversación entre Carlos Nieto y yo. Darle las gracias por acogerlo aquí. Queríamos grabar esta intervención de Carlos. Lo que sucede es que la Fundación Bruno Alonso, en su pequeño espacio, no tiene señal y, además, para mantener las distancias será muy difícil poder hacer este acto. Por eso pensamos que un libro sobre la democracia, qué mejor que en el Parlamento de Cantabria. Además, pensamos que fueran unas fechas próximas al 6 de diciembre, Día de la Constitución, porque justamente también remite el libro a la Constitución española. Por lo tanto, Joaquín, gracias. También a Óscar, que es el jefe de gabinete, que ha hecho posible que se haga este acto. También decir que se iba a retransmitir por el canal de la Fundación Bruno Alonso. No ha podido ser por problemas técnicos. Lo estamos haciendo por el canal del Parlamento y, en cualquier caso, a partir de mañana por la mañana va a estar colgado en la página de YouTube para que cualquiera lo pueda ver y ver todas las veces que uno quiera. Como digo, esto no se trata propiamente de la presentación de un libro, Discursos sobre la democracia. Hace unas semanas, dada la amistad que tengo con Carlos Nieto de hace muchísimos años, le hice una entrevista para un programa de radio, una entrevista de prácticamente 1 hora, y quedó grabada. Se me ocurrió ofrecerle esa posibilidad también con una cámara, y de ahí surgió la idea de hacer un acto como es este. No era una presentación propiamente, sino establecer una conversación. Pero como los medios técnicos cada vez te dan más posibilidades, dije yo, pues si se hace con una cámara, ¿por qué no lo podemos hacer también dar la posibilidad de que haya unas personas como auditorio, un auditorio a lo mejor reducido? Y fue creciendo la idea de hacer esta forma de presentación informal coloquial. Carlos Nieto nació en Santander en 1947, doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, profesor de secundaria primero de Filosofía y más tarde profesor titular de Filosofía en la Universidad de Cantabria. Es densa la labor, la trayectoria literaria que tiene como ensayista, un ámbito, un campo precisamente en el que no hay muchos, yo creo que aquí en Cantabria. Entre las publicaciones destacan Memoria e Interpretación, ensayo sobre el pensamiento moderno y contemporáneo, de 2016, la obra completa, el estudio sobre la obra completa de Augusto González Linares, la introducción del año 2014, La religión contingente, que fue finalista del premio de ensayo, Premio Internacional Jovellanos, que se hizo en el año 2013, se publicó. La conciencia lingüística de la filosofía, ensayo de una crítica de la razón lingüística, 1997. Saber, sentir, pensar, la cultura en la frontera de 2 siglos, 1997. Lecturas de historia de la filosofía, que ha tenido varias ediciones, en 1996. La filosofía en la encrucijada, perfiles del pensamiento, de José Ferrater Mora, de 1985. Este libro es muy importante porque justamente la tesis doctoral que hizo Carlos la hizo sobre Ferrater Mora. No solamente hizo la tesis doctoral, no solamente la publicó, mantuvo con él un contacto no solamente epistolar, sino también personal, y próximamente, antes de que acabe el año, va a salir un nuevo libro sobre Ferrater Mora que recoge nuevas perspectivas, nuevos ensayos sobre la filosofía de Ferrater Mora. Múltiples artículos en revistas, también artículos en libros colectivos. Ha dirigido tesis doctorales, ha intervenido en cursos y en congresos. Socio fundador de la Sociedad Académica de Filosofía y miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico, de la Real Sociedad Menéndez Pelayo y de la Sociedad de Profesores de Filosofía. Una dilatada actividad la suya, que ha combinado, por una parte, la docencia en las aulas y también no solamente el rigor académico, sino el ensayístico. Y algo muy importante, combinar también la profundidad y el rigor científico a la hora de abordar un ensayo, pero también abordar el carácter didáctico de las publicaciones cuando se han dirigido, por ejemplo, como libro de lecturas de filosofía a los alumnos de bachillerato. He hecho esta presentación que me ha supuesto también tener que resumir mucho, porque es, como digo, larga y densa la trayectoria creativa ensayística de Carlos. La primera pregunta que se me ocurre, este libro, que tiene pues prácticamente casi 350 páginas, Discursos sobre la democracia. ¿Qué es Discurso sobre la democracia, Carlos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Y antes de responder a la pregunta que me formula Luis, quisiera
agradecerle a él personalmente y a la Fundación el proyecto y la actividad que estamos desarrollando, puesto que ha nacido de sus intenciones y de sus posibilidades. Por otro lado, quiero dar las gracias al Parlamento de Cantabria, que actúa como anfitrión de este acto, y finalmente a la editorial de la Universidad de Cantabria, que acogió a través del director de la colección, el profesor Andrés Hoyo, este libro con entusiasmo desde el principio. Bueno, dicho esto, la pregunta ¿qué es el discurso sobre la democracia? Pues como tú acabas de decir perfectamente y has mostrado, es un libro, ¿no? Y es un libro sobre el cual yo he venido trabajando en los últimos 2 años y medio aproximadamente, en el que trato de plantear desde el ámbito filosófico, fundamentalmente, que es el campo en el que me muevo, pues una reflexión sobre este tema, este gran tema, ¿no?, que nos abarca y comprende, ¿no?, nuestra actividad como personas sociales, ¿no?, como ciudadanos de un mundo como en el que nos encontramos, y que de algún modo pues abarca intereses que están muy presentes y son muy actuales en este momento. En la introducción digo que estuve pensando en títulos diferentes. Por ejemplo, es frecuente en textos filosóficos utilizar la palabra sistema o la palabra ensayo. Me pareció más pertinente utilizar el término discurso, porque es un término que procede más de la tradición francesa que de la inglesa o alemana. Por ejemplo, todo el mundo recordará el discurso del método de Descartes o los discursos de Rousseau, etcétera, porque la palabra discurso hace referencia a un texto que trata de presentarse a un conjunto de lectores con intenciones pedagógicas, de que lo sigan, de que lo entiendan, ¿no?, y de que lo abracen de algún modo, y al mismo tiempo la propia democracia como ejercicio no puede entenderse sin la capacidad discursiva, sin la capacidad de discurrir, ¿no?, sin la capacidad de reunirnos y hablar y proponer y deliberar y consensuar y decidir. Entonces, esto en cuanto al título, pero en cuanto al contenido, pues si respondo a todo el contenido, pues entonces, en fin, tiro por tierra tus preguntas, que supongo que sean más que esta, ¿no? Vamos a intentar hacer una especie de desglose de cada una de las partes del libro. En la introducción ya dices que uno de los temas de nuestro tiempo es la crisis de la democracia. La pregunta que te hago es si este libro está motivado, inducido en cierto modo por esa crisis de la democracia actual, por este momento que estamos atravesando, o es un tema que te había ya tentado hace tiempo. Bueno, todo libro nace no solamente de intereses intelectuales, sino de intereses vitales, por decirlo así. Es decir, no solamente de lo que uno piensa, sino de lo que uno vive, de lo que uno siente, de lo que desea, etcétera, etcétera. Y entonces, en las experiencias de los últimos años, efectivamente, que hemos vivido aquí en España y contemplado en otros sitios, el tema de la democracia es un tema que ha estado presente, diríamos, en la agenda, no solamente de las publicaciones, sino también de las actividades, de los hechos, de los movimientos y de las políticas en diferentes situaciones. Y entonces, esto, unido a algunos problemas que se han planteado con la democracia, es decir, unido a el hecho de que nos hemos encontrado con situaciones, con anomalías, con patologías, con disfunciones que en algunos casos han podido poner en peligro a la propia democracia, pues me hizo emprender una reflexión que, partiendo de las necesidades del presente, fuese más allá y acabase, diríamos, buscando un poco
los fundamentos teóricos e históricos de la democracia. Si repasamos para acabar algunos de los títulos que circulan en el mercado editorial, pues hay nombres que plantean fundamentalmente el tema de la crisis, ¿no? La posdemocracia, el pueblo contra la democracia, etcétera, etcétera, y otros más. Generalmente son títulos que proceden del ámbito académico anglo-norteamericano, pero que rápidamente se traducen a otras lenguas. Y entonces esto, en último término, lleva a una cuestión muy general, ¿no?, que es la cuestión un poco de una cierta y a veces gran desafección que existe en las sociedades democráticas con relación a la propia democracia. Casi lo que te voy a preguntar es para que redundes en algo a lo que ya has aludido hace un rato. Escribes al principio: el interés por la política obviamente no es de la exclusiva incumbencia de quienes ejercemos el oficio de filósofos. Sin embargo, el libro está escrito desde el punto de vista de un filósofo o de un ciudadano. Por supuesto, un ciudadano que es filósofo, pero... Claro. Desde ambas perspectivas. Es decir, la reflexión filosófica sobre la política tiene una tradición muy antigua, es decir, arranca desde el origen de la propia filosofía. No hay que olvidar algo que todo el mundo sabe, y no está más recordar que el primer gran filósofo, en el sentido del el primero que creó un texto netamente filosófico, que fue Platón, propuso que las ciudades, los estados, no encontrarían la felicidad si o bien no eran gobernados por filósofos o bien si los gobernantes no se formaban filosóficamente. Aristóteles, su discípulo, en su Ética a Nicómaco, establece que la política es la ciencia más importante, porque todas caben ahí, e incluso da un paso más diciendo que la ética es una parte de la formación política, se puede decir. O sea que los filósofos, por decirlo así, estamos ya muy acostumbrados desde nuestra formación a este tema, por decirlo así, que forma parte de nuestra agenda. Si a eso le unes la situación actual, como decíamos antes, lo que vives, es decir, si a eso le unes la condición de ciudadano, en mi caso, ¿no?, preocupado por el presente, pues entonces la conjunción o la convergencia de esos dos intereses hacen que el resultado sea ese. En cuanto al método, también al principio ya apuntas claramente cuál va a ser. Dices que desde unas coordenadas que combinan la perspectiva historiográfica con la conceptual. Yo creo que es un procedimiento básico para que el lector sepa. Bien, esto a lo que te refieres se incluye en la primera parte de la obra. La obra tiene tres partes y la primera parte precisamente se detiene en cuestiones teóricas o historiográficas. Es decir, esa primera parte es un diálogo con los autores clásicos desde la antigüedad hasta la época actual, es decir, desde, como decíamos antes, desde Aristóteles, desde Cicerón, hasta Habermas, que todavía es un filósofo vivo, alemán. Y en ese diálogo en el que pasan pues, los clásicos del pensamiento político moderno, como son Locke, Spinoza, Rousseau, fundamentalmente, Montesquieu, ¿no?, Kant, etcétera, etcétera. En ese diálogo hay un estudio teórico de las teorías, de los conceptos que incluyen tales teorías, para llegar un poco a los fundamentos, ¿no?, intelectuales o racionales o conceptuales de la democracia, y al mismo tiempo hay una cierta narrativa, ¿no?, que va desarrollando con el paso del tiempo los diferentes momentos que podemos encontrar en la formación de lo que hoy entendemos por el concepto de democracia. O sea que la combinación de esos dos elementos, lo teórico y lo historiográfico, forma parte de la primera parte, que es la parte que, desde mi punto de vista, establece esos fundamentos. Y si me permites que me extienda solo un minuto, la conclusión que se desprende de ese análisis, que está incluida en la introducción,
sostiene que hoy, no hace 100 o 200 años o 2000, ¿no?, sino que hoy, desde mi punto de vista, el concepto de democracia no se lo puede entender sin la combinación, sin la influencia de una serie de tradiciones intelectuales, ¿eh?, que arrancan del pasado, como son el republicanismo, el liberalismo, el socialismo, y situado en una arquitectura que es lo que entendemos hoy como Estado de Derecho. Es decir, la inclusión de esos elementos, de todos esos, crean un concepto de democracia denso, complejo, con ángulos muy distintos, poliédrico, por tanto, y puede ser la fuente de su riqueza y la fuente de las tensiones que a veces plantea. Justamente esa idea poliédrica de democracia la resumes en un párrafo que a mí me parece ejemplar como punto de partida. La democracia es un hecho y un derecho, un ser y un deber ser, es un medio y un fin, o un proceso y un producto, algo real y algo ideal, es una experiencia y una esperanza. La democracia es un camino y una meta sin final, a no ser la propia democracia. Bueno, yo no quisiera comentar ese párrafo porque creo que me quedó bastante bien. O sea, que si digo algo, pues ya lo estropeo, ¿eh? Me parece que ajusta para... El libro está dividido en 3 partes. En el primer capítulo son los orígenes, cómo comenzó todo, con Grecia como fuente de la democracia, y estableces una metáfora muy bonita. Si la democracia fuera un árbol, dices que las raíces de ese gran árbol serían justamente Grecia, la democracia griega, ¿no? Es clásico comenzar la historia por la democracia no griega entendida en sentido universal, sino la democracia ateniense, que era una de las ciudades, de los estados, de las polis de la antigua Grecia. Fundamentalmente, aunque también hubo algo en otras, pero fundamentalmente es la democracia ateniense. Hay algunos textos que hablan de una democracia anterior que pudo existir en algunos países de Oriente Medio, etcétera, etcétera, en algunas formas, sobre lo cual pues no conservamos fuentes, ¿no?, fidedignas. Pero, por lo tanto, si hemos de situarnos en los orígenes, esos son, ¿no? Y ahí surge pues la palabra, y esa palabra nos ha acompañado hasta la actualidad, ¿no? La democratía, es decir, el poder del demos, entendido por demos, el pueblo, y entendiendo por pueblo la ciudadanía. ¿Frente a quién? Frente al poder del rey absoluto, frente al poder del rico, frente al poder del más fuerte, del guerrero, etcétera, etcétera. Y justamente ahí es donde, en un famoso y emocionante discurso que pronunció, creo que fue en el año 431, antes de nuestra era, a Pericles, la figura más importante de los políticos demócratas atenienses, pues es donde, en una frase breve que recoge el historiador Tucídides, pues caracteriza, ¿no?, su propio sistema político como la democracia frente a otros estados, otros pueblos, y subraya fundamentalmente una idea que para la democracia, y sobre todo para la democracia ateniense, era fundamental, que es la igualdad. Es decir, todos, por el hecho, somos iguales. Digo todos y no todas, porque en ese momento la ciudadanía solamente era algo que podían tener los varones libres, los atenienses y no extranjeros, con lo cual estaban excluidos estos últimos, los esclavos y las mujeres. Y según algunas estimaciones, los ciudadanos atenienses de esa época, lo cual era un salto fundamental, pues vendrían a ser en torno entre el 10 y el 20% del conjunto de la población. Del nuevo republicanismo con
con la democracia cuando escribes, haré en primer lugar un sumario repaso historiográfico de los principales hitos y autores que conforman el legado republicano para detenerme a continuación en algunas cuestiones sobre las que se ha extendido el nuevo republicanismo en su relación con la democracia. Bueno, lo primero que habría que decir es explicar un poco el término republicanismo, que viene fundamentalmente de las dos palabras que forman una de las grandes obras de la literatura latina de Cicerón, de República, ¿no? Sobre la República. Entonces, República traducido literalmente significa cosa pública, es decir, lo que nos afecta a todos, ¿no? Lo que antes se llamaba lo político, la polis en la lengua griega anterior. Y en los últimos años, es decir, fundamentalmente a partir de los años 80 y 90 y después más, 80 y 90 del pasado siglo y después de este siglo, ha surgido un interés entre los politólogos, entre los filósofos de la política, por una tradición intelectual que hasta ese momento no se trataba mucho, ¿no? Se hablaba de liberalismo, de socialismo, de comunismo, etcétera, etcétera, pero no se hablaba tanto de republicanismo. Entonces, algunos de los autores, estos últimos, nos han hecho volver los ojos hacia atrás y descubrir en autores clásicos un componente republicano. Y republicano, lo primero que hay que decir rápidamente es que no significa que un Estado esté gobernado por un presidente de la República, ¿no? Una república en sentido clásico puede estar dirigida por un monarca y, de hecho, los grandes clásicos republicanos de la época moderna no podían hablar de otras jefaturas que las monarquías. Por lo tanto, republicanismo es una teoría política que tiene unas connotaciones y lo republicano como otra reivindicación para que el jefe de un Estado sea un presidente y no un monarca es un asunto diferente. Y en muchos textos clásicos se habla de esta república para referirse a un reino o monarquía, etcétera, etcétera. Bien, si hubiese que sintetizar fundamentalmente qué aporta el republicanismo desde Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, Kant, fundamentalmente qué aporta, pues lo que aporta son dos elementos fundamentales que hoy no podrían dejar de tener o no podría dejar de tener la democracia. Uno es el interés por lo común, el interés por lo que es de todos, por el bien público, por el bien común, según la literatura clásica, por ejemplo, medieval. Y en segundo lugar, que para vivir en un Estado republicano hace falta que la ciudadanía practique virtudes cívicas. Es decir, tiene que haber un compromiso claro, que en el fondo es un compromiso ético, para que cada ciudadano ponga en práctica una serie de virtudes que son compromisos que hacen que el sistema pueda funcionar. Y entonces estos componentes no estaban tan presentes en otras tradiciones intelectuales, como por ejemplo el liberalismo, que es muy importante y es una tradición que enriquece, desde mi punto de vista, el concepto de democracia junto a otros, ¿no? En la segunda parte hablas de patologías de la democracia. Quizá es de la parte que está más pegada a la actualidad. Hablas de anomalías, por ejemplo, la indiferencia y el desinterés ciudadano, la desafección ciudadana. Hablas también de la fragilidad de la democracia y, entre las patologías, la corrupción, como una de las amenazas también más importantes que la acechan. Sí, esa segunda parte, patologías, es, diríamos, la parte crítica del libro, ¿no? La primera parte es la parte más teórica, expositiva, etcétera, y esta es la parte más crítica.
Y hablar de las patologías de algo es mostrar interés por algo. Es decir que la democracia tiene una serie de patologías es mostrar interés por la democracia, del mismo modo que un médico o un sanitario que descubre una enfermedad en un paciente, sus patologías, significa que tiene interés en ellas, en conocerlas para eliminarlas, ¿no?, para curarlas. Bueno, es un término que se ha utilizado algo en la literatura política influido por la medicina para referirse a los problemas que plantea una cuestión, en este caso la democracia. Y yo los he dividido en dos grupos, unos más, digamos, leves, ¿no?, más veniales, por decirlo así, y otros más graves, ¿no? Los más leves pueden corregirse con más facilidad hasta cierto punto y los otros pues requieren un tratamiento más intenso, por decirlo así. Bueno, tú has citado el de la corrupción. Bueno, la corrupción es probablemente la patología más importante desde siempre que ha asolado no solamente a la democracia, sino a la política en general, ¿no? Se puede decir que es el pecado fundacional de algún modo. Es decir, el hecho de servirse de lo político para medrar en los intereses privados, ¿no?, por decirlo así, bien para sí mismo o bien para otros. De hecho, ya es la segunda vez que lo digo, el famoso texto, ¿no?, la famosa obra quizá más leída de Platón, La República, pues plantea que la clase política, que el conjunto de los gobernantes, como han de estar dirigidos exclusivamente al interés público y nada más, pues no solamente han de sufrir un periodo larguísimo de formación, sino que han de vivir sin bienes, ¿no?, para que no tengan la tentación de utilizar ese poder que tienen en beneficio suyo, ¿no? Por lo tanto, eso se puede decir que es algo que nos persigue constantemente, ¿no? Y, por ejemplo, ese tema en la España actual, pues estamos viendo que es un fenómeno en el cual, pues, diríamos, los partidos políticos no compiten porque se da en todos, ¿no?, de un modo u otro, en algunos de forma más intensa que en otros. Es importante el matiz que haces porque en este apartado dices que estas patologías no son una consecuencia de la democracia, sino justamente es un mal uso de la democracia. Esa diferencia me parece que es sustancial, ¿no? Claro, al decir patologías de la democracia pareciera que es la democracia quien las produce y no, es el mal uso de la democracia o la falta de democracia, justamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido hay que verlo, justamente. También haces una ironía, el libro está plagado de referencias irónicas que provocan una sonrisa, no una carcajada, pero una sonrisa en el lector. Pero en este apartado dices, por ejemplo, que aún así peor será en las dictaduras, ¿no? Porque hay quienes puedan defender las dictaduras o determinadas dictaduras, pero haces ese matiz, ¿no?, que peor serían las dictaduras. Efectivamente, es decir, en las democracias sabemos que hay corrupción. En las dictaduras, pues no solamente no lo sabemos porque no nos lo dicen, pero al mismo tiempo, dado que no nos lo dicen, podemos llegar a la conclusión de que lo hay, puesto que a falta de información eso, digamos, es consustancial, por decirlo así. Es decir, que si bien hay que lamentarse de las corruptelas o corrupciones y de las anomalías y de las disfunciones de la democracia, ¿no?, siempre que dispongamos de una prensa libre que sea capaz de poderlo sacar a la luz tarde o temprano, pues estaremos mucho más protegidos que en otras donde oficialmente no hay nada malo y, sin embargo, cuando eso acaba y si hay un cambio de régimen y se descubre, aparecen pues corruptelas sin cuento.
Entre las anomalías citas, ya ciñéndote al caso español, el propio sistema electoral, también incluso el funcionamiento de las autonomías. No te defines en contra de ellas, pero sí en contra de algunos aspectos vinculados a la misma, como puede ser, por ejemplo, el trato fiscal y algunos privilegios fiscales. Bueno, en el caso de la ley electoral es un clásico que cuando se nos convoca a las elecciones a la ciudadanía, lo que votamos son listas de personas y no a personas. En otros sitios se vota a personas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la tradición angloamericana, sobre todo en la británica, pues el elector elige a su diputado, a su parlamentario en el distrito y acude precisamente a él porque tiene un tiempo establecido para hablar de cómo va la situación y para plantearle sus necesidades. En el sistema electoral español lo que hay son pues unas listas que elaboran los partidos, ¿no? Y entonces muchas personas pues votan al partido pero no conocen precisamente a las personas a las que votan. Y en el único momento en el que marcamos un nombre propio, que es en las elecciones al Senado, lo hacemos en una institución que está, por decirlo así, siempre en permanente crisis, porque se le está buscando desde que apareció una función que no acaba de encontrarse, siempre está en periodo de reforma y algunos hablan incluso de posible sustitución. Entonces, yo creo que eso crea una distancia clara en la ciudadanía entre los políticos que son elegidos por ella, ¿no?, pero que no los conoce, que no tiene relación, ¿no?, que una vez elegidos y votados se instalan en sus instituciones y están, digamos, alejados de sus propios electores. Ese vínculo entre electores y elegidos tendría que ser claramente reformado desde mi punto de vista. Y hablas también entre esas anomalías, del funcionamiento interno de los partidos políticos, algo que has aludido ahora en tu respuesta, y también a la falta de cultura democrática de los políticos. Bueno, en algunos sí, en otros no, ¿no? Es decir, en los últimos años se está diciendo que en España, por ejemplo, pues la cultura de los políticos actuales es menor que la de otras épocas. Bien. Yo creo que siempre es importante que tengan ese tipo de culturas, ¿sí? Y en algunos casos es llamativo el que no la tengan y ocupen los puestos en los que están. Y enlazando con lo que me preguntabas antes, que no te he respondido, lo de las autonomías, creo que el Estado español o la democracia española tiene, digamos, una virtud muy importante que fue capaz de regular después de muchos años y mucha historia la organización territorial del Estado español, ¿no?, en lo que se conoce como el Estado de las autonomías. Y eso, diríamos, o en eso, diríamos, España dio un salto cuasi federal. En algunos casos se habla casi de un federalismo de facto, ¿no? Por ejemplo, el profesor García de Enterría así lo decía, ¿no? Bueno, aceptando eso, sin embargo, en ese mismo modelo, pues hay también enormes disfunciones que de vez en cuando saltan a la palestra, con lo cual algunos consideran que esa organización o esa estructura autonómica del Estado pues necesita todavía un tratamiento más específico porque no está cerrado. Y no está cerrado fundamentalmente porque hay una indefinición de partida. Y es que se produce una competencia entre las autonomías para alcanzar cada vez más competencias, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque no hay un límite de competencias, es decir, no se estableció en su momento cuáles serían las competencias estatales y cuáles serían las competencias autonómicas, ¿no? Como por ejemplo pasa en algunos otros países, por ejemplo la República Federal Alemana, donde además en los últimos tiempos ha habido un cierto proceso de recentralización porque lo consideraban más eficiente. O sea que ahí, por ejemplo, ahí hay que hacer algo y probablemente, desde mi punto de vista, aunque no soy un experto en ello, ¿no?,
porque hay que analizarlo, pero creo que una estructura federal del Estado español plena, no de facto, ¿no?, sino de iure, pues resolvería ese tipo de situación. Y en ella está un asunto que ha sido polémico, que a veces sale a la palestra, otras veces no, que es pues el tratamiento diferencial en aspectos fiscales que tienen algunas comunidades en España, como son el País Vasco y Navarra, ¿no? Como todos saben, en la Constitución hay una disposición adicional primera, que establece que España reconoce los derechos forales de los territorios históricos, entendiendo por territorios históricos el País Vasco y Navarra. Y entonces eso se ha ido plasmando en documentos muy distintos, en los estatutos de autonomía y en el famoso Convenio Vasco, que tuvo dos fases, ¿no?, en los 80 y en el 2000. Y sin entrar en este tipo de consideraciones que afectan a la Constitución, ¿no?, y aceptando ese hecho diferencial o ese hecho singular, pues lo que está en el tapete es que a lo mejor esa singularidad podría plantear algún tipo de privilegio, y entonces no sería singularidad, sino sería un privilegio si lo comparamos con otras comunidades. Y eso habría que resolverlo, y bueno, hay opiniones para todos los gustos, pues no tanto en el convenio como sobre todo en el cupo, que es aquello que aporta la comunidad autónoma foral al Estado por los servicios que éste presta. Entonces, ahí es donde hay unas disfunciones y hay sentimientos de privilegio, en algunos casos frente a otros, y ahora ha vuelto a saltar a la palestra porque, como saben, ha habido peticiones de una armonización fiscal, etcétera, etcétera, con motivo de la situación de Madrid, y alguien pues ha planteado que también esto habría que incluirlo, digamos, en la agenda. En ese contexto surge problemas como pueden ser la desafección ciudadana, pero también los populismos, ¿no? Es un caldo de cultivo para que surja esa desafección ciudadana que conocemos y los populismos más o menos conocidos. El tema de los populismos es un tema muy complejo y variado, al que hemos llegado en España en la teoría en los últimos tiempos. Antes no estaba dentro de las preocupaciones, quizá no porque no existiesen regímenes populistas, sino porque nos afectaban menos. Entonces, pues antes conocíamos más a ciertos populismos de derechas y ahora también los hay de izquierdas, y entonces nos hemos ido acercando a ellos, viendo un poco en qué elementos teóricos se basaban, cuáles eran sus propuestas, etcétera, etcétera. Y el posible déficit democrático que puede acarrear algunos populismos es, en los populismos de derechas, fundamentalmente el nacionalismo y el nacionalismo o etnicista o estatal, y en los de izquierdas un cierto abandono del componente liberal de la democracia. También en este apartado incides en uno de los temas capitales, que es el surgimiento de los nacionalismos o la acentuación de los mismos y cómo puede repercutir en el funcionamiento democrático. Bueno, desde el punto de vista estrictamente teórico, hay una cierta incompatibilidad entre nacionalismo y democracia, una cierta solo, y dependiendo los casos, si no se explica bien los fundamentos de cada uno. Si el demos, es decir, la organización del Estado, se basa fundamentalmente en la pertenencia a una etnia o a una cultura o a una lengua, entonces
todos aquellos que en un territorio no la tienen o no tienen eso, quedan excluidos o marginados. La democracia no arranca de este planteamiento, sino arranca de uno contrario. El demos democrático se basa en una dimensión que es la dimensión universal de todos los seres humanos que tienen los mismos derechos y deberes y que en cuanto tales son reconocidos por los poderes políticos como ciudadanos. Es decir, se parte del concepto de ciudadanía. Y en ese sentido, pues puede haber un conflicto entre nacionalismo y democracia, porque si se parte y se desarrolla y se exacerba esa línea, ¿no?, etnicista, esa línea culturalista frente a otras y se impone a los demás que no lo son en un mismo territorio, en un mismo Estado, eso llega a posiciones de discriminación, de supremacismo, etcétera, etcétera, que no encajan precisamente bien del todo con la democracia. Se los puede hacer encajar si se acomodan ciertos registros y ciertos límites y perímetros. Subrayas de un modo especial lo que se conoce como invención de la tradición, cuando hablas de un pasado que se presenta como un conjunto de agravios infligidos por un supuesto Estado opresor. Yo creo que esto lo conocemos no solamente en cuanto a supuestas nacionalidades históricas, incluso se puede hablar dentro de una propia autonomía, ¿no? Bueno, esta es una de las derivas, ¿no?, en las que se han basado muchos nacionalismos, tanto no independentistas o no secesionistas en determinados territorios como otros. Fundamentalmente es una actitud psicológica que se transforma en una teoría que significa que consiste en proyectar hacia el pasado las frustraciones del presente, ¿no?, y entonces hacer ahí un discurso fundamentalmente victimista, ¿no?, que no acaba nunca porque siempre encontrarán algo que les agravie por parte de alguien, de alguna institución, de algún Estado, ¿no?, y que se convertirá un poco en caldo de cultivo, en algunos casos, de un cierto resentimiento a la hora de actuar. El libro está plagado de referencias bibliográficas. Solamente la consulta de la bibliografía al final del libro es una fuente de documentación, un trabajo ya de lo más denso. Y hay un autor que citas mucho, se nota además qué autores los citas porque te gustan, admiras, que es Álvarez Junco, y hay un párrafo que está en esta línea, voy a leerle. La gran pregunta, por tanto, es el porqué de la existencia de unos rasgos culturales diferenciados. Debemos deducir que al grupo portador de tales rasgos ha de corresponder la gobernación del territorio que habita. Parece que de un planteamiento basado en la defensa de unas peculiaridades étnicas o culturales debiera deducirse una conclusión de tipo cultural, la exigencia de que se respeten o se fomenten o se subvencionen las expresiones fundamentales de esa cultura. Pero la lógica nacional asciende del reconocimiento de la identidad étnica a la reclamación territorial. Bueno, esta idea, aunque Álvarez Junco no la plantea así, después de la cita yo la analizo como que expresa, digamos, una cierta falacia de carácter lógico, ¿no?, que se la puede decir un poco en términos pedantes, un poco como la ignorantia a elenchi, ¿no?, que consiste en lo siguiente. Una de las actitudes de quienes, viviendo en un Estado democrático de derecho, reclaman separarse de él y fundar un nuevo Estado, un Estado propio, diferente y separado, consiste en lo que plantea ahí, es decir, parten de unas premisas que es que tenemos una identidad cultural, somos diferentes, necesitamos
que eso se nos respete, etcétera, etcétera, queremos desarrollarlo, ¿no? Y entonces, de esas premisas que hablan de la cultura, se pasa automáticamente a la política. Es decir, como tenemos esa cultura, esas identidades y necesidades culturales, entonces reclamamos un Estado. Pero claro, eso es un salto ilógico, porque en las premisas no se habla de política y en la conclusión sí. La conclusión lógica sería, puesto que culturalmente tenemos unas características, entonces la conclusión es que culturalmente tenemos que apoyarlas, tenemos que defenderlas, tenemos que desarrollarlas, etcétera, etcétera. Pero de lo anterior, de esas premisas, no se sigue que haya la necesidad de crear un nuevo Estado cuando se vive ya dentro de un Estado. Otra cosa es que no se viviese. Y esa es una observación que me pareció muy oportuna de Álvarez Junco. Abordas el tema espinoso, enfocado desde puntos distintos, según que uno esté en una autonomía, en una nacionalidad histórica, como llaman, o el resto del país, y es el posible referéndum de una separación del resto del Estado. Si a la hora del referéndum solamente debieran de votar los de esa nacionalidad o esa autonomía o el resto del país, es decir, por ser una parte del todo, son todos los que tendrían que votar. Tanto en la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812 como en la Constitución de la Segunda República de 1931, como en la Constitución del 78, en todos los textos constitucionales, los más conocidos, no cito absolutamente todos, siempre se parte del concepto de que la soberanía nacional es algo indivisible que comparten todos los españoles y españolas. Por ejemplo, en el artículo, no sé si era el artículo primero o probablemente, o el segundo, no estoy muy seguro, de la Constitución de la República de 1931, se dice que España es un Estado integral, se emplea la palabra integral, y luego se habla de que puede haber autonomías, ¿no? Y en el caso de la Constitución española del 78, eso se dice claramente, ¿no? Es decir, en el artículo 2. Por lo tanto, si se plantea una cuestión de secesión, tendrían que votar todos los afectados. Y los afectados son todos los españoles, ¿no? Simplemente. El libro está lleno de matices. Si es de un filósofo, lógicamente las generalidades no tendrían sentido. Le gustan mucho las frases de ida y vuelta. Y haces una diferencia, hablando del tema de los nacionalismos, de lo que es un nacionalismo democrático y una democracia nacionalista. Bueno, eso lo planteo al final, si no recuerdo mal, del capítulo sobre el nacionalismo, como una especie de reflexión que completa lo que he dicho anteriormente, que ha sido fundamentalmente crítico desde el punto de vista de los presupuestos de la democracia. Y entonces hago esa distinción para lo siguiente, para justificar que, aunque hay ese déficit inicial y esa especie de decalax, ¿no?, entre nacionalismo y democracia, sin embargo, puede darse el caso, y de hecho se da, de que hay nacionalismos que son democráticos. Y por eso hacía esa distinción. Es decir, una democracia nacionalista no es lo mismo que un nacionalismo democrático. Si decimos democracia nacionalista, el adjetivo nacionalista es el determinante del sustantivo. Y, por tanto, lo que es importante ahí es no la democracia, sino el nacionalismo. Y es como si estuviésemos hablando de un tipo de democracia como otras que han existido, ¿no? Entonces, eso, diríamos, no es pertinente para el caso. No así lo contrario. Puede haber un nacionalismo que sea democrático, como puede haber un nacionalismo que no lo sea.
decir que un nacionalismo es democrático quiere decir que entre los nacionalismos los hay democráticos y no los hay, y si es democrático significa que tiene un perímetro, ahora que estamos hablando tanto de los perímetros, que tiene un perímetro jurídico político propio del Estado de derecho, que es no solamente respetable, sino que es infranqueable y, por tanto, es democrático porque cumple todos los requisitos de ese Estado, pero una vez respetado eso y observado eso, puede perfectamente, dentro de ese ámbito, desarrollar todo lo que quiera desde el punto de vista de sus intereses, de sus lenguas, de sus costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay en Europa pues nacionalismos de esa índole, ¿no? Por tanto, convendría o me interesaba a mí dejar claro eso precisamente. El libro tiene precisiones filosóficas, pero a lo que me estaba refiriendo en cuanto a los matices, unas precisiones lingüísticas, y en este caso concreto haces una diferencia entre los sustantivos y los adjetivos. Parece que es no solamente de un profesor de filosofía, sino también de un profesor de lengua. Hablaba de las patologías en este capítulo segundo, en este segundo apartado, y una de ellas era los populismos, que los has citado antes. Has hecho una referencia muy breve y yo quería preguntarte, en cuanto a los populismos, has citado que hay de derechas y de izquierdas. ¿Hay diferencias luego en el funcionamiento entre unos y otros? Yo creo que sí hay diferencias, ¿no? Es decir, si por ejemplo, en España se ha dicho que el partido de Podemos es un partido populista, se decía más antes que ahora se dice menos, pues el funcionamiento es diferente de cómo eran o cómo son los populismos nacionalistas de Hungría, de Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo era en su momento, pues lo que nosotros conocimos un poco y oímos desde niños, el peronismo en la Argentina de aquellos años, ¿no? Es decir, que el populismo de izquierdas pues se nutre de una tradición intelectual que, incluyendo algunos elementos del marxismo, introduce otros elementos teóricos propios del psicoanálisis, propios de la lingüística, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso que yo he estudiado, pues hay un teórico fundamental que ya ha desaparecido, que es Ernesto Laclau, un pensador argentino, ¿no?, que tiene varias obras y entre ellas una de las más significativas es una que se llama La razón populista, que no es una contradicción en los términos, nadie piense semejante cosa ni sea tan malvado, ¿no?, sino pero que es un texto, digamos, que plantea esos fundamentos quiero decir. Otra cosa es que desde mi punto de vista el conglomerado teórico que salga de ahí a mí no me satisfaga, ¿no?, porque lo encuentro más endeble que fuerte, pero desde luego que tiene, diríamos, una consistencia, ¿no?, y tiene un vocabulario que algunos a lo mejor pues han oído recientemente en boca de algunos de estos líderes una expresión, un sintagma que emplean mucho, es lo de significante vacío, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso viene precisamente, entre otras cosas, de esta obra de Laclau y de otros autores como Lévi-Strauss, como Lacan, etcétera, etcétera. ¿En qué medida el capitalismo, el sistema capitalista en el que estamos inmersos, es una amenaza, que así lo contemplas tú en el libro, para la democracia? Fundamentalmente en la producción de la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad que hemos visto que ha crecido en los últimos años a partir de la crisis de 2008, de la gran recesión, y que ha hecho muchos más ricos a los que eran ya ricos y más pobres a los que eran pobres. Esa enorme desigualdad pues es una fuente de conflictos potenciales, y eso, diríamos, no genera más que desafección.
Hay estudios empíricos en los cuales se señala que pues en situaciones sociales donde las necesidades básicas están sin cubrir, no hay ningún tipo de interés por las elecciones ni nada por el estilo, sino que hay pues un interés por sobrevivir fundamentalmente. Entonces, en la medida en la que un capitalismo dejó de ser, como algunos lo llaman, democrático a partir de los años 70 del pasado siglo fundamentalmente y entró en la dinámica del neoliberalismo, ¿no? Pues el gran pacto social que hubo entre capitalistas y trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial, que creó los años dorados, los famosos 30 años, ¿no? Pacto que consistía en que los capitalistas renunciaban al fascismo y los trabajadores al comunismo, a cambio de obtener una serie de ventajas, ¿no? Unos y otros, y que fue para algunos una treintena de años de prosperidad en el mundo occidental. Eso se rompió con las políticas de Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos, y se entró en una dinámica absolutamente diferente en la que estamos. Después llegó la globalización, ¿no? Y eso pues puede tener sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Es decir, la globalización no es un mal por sí mismo, sino tiene ventajas. El propio Marx en El Capital habla de la mundialización, ¿no? Cuando se extiende. Yo lo que sostengo es que del mismo modo que se globaliza la economía, habría que globalizar los derechos humanos. Hablas de un término que a mí personalmente me ha cautivado especialmente en un momento de estructuras de los partidos políticos, cuando uno recuerda a los que militaron en los grupos de izquierda y demás. Hablas de la democracia emocional. Este es un tópico nuevo que está tratado en la tercera parte, que es una parte más ensayística, que se titula Desafíos de la democracia, donde hablo de algunas cuestiones, digamos, más novedosas, ¿no? Por decirlo así, menos atendidas. Y lo de la democracia emocional tiene que ver, por un lado, con el pensamiento filosófico de algunos autores clásicos, como Spinoza, ¿no? Donde habla de que la pasión es lo que mueve realmente. No la pasión, él habla de el deseo, es lo que mueve fundamentalmente la acción humana, ya en el siglo XVII, ¿no? Como Hume en el siglo XVIII, ¿no? Plantea esa idea tan repetida de que la razón humana es esclava de las pasiones, y como otros autores posteriores, como Adam Smith, como la teoría de los sentimientos morales, no digamos el psicoanálisis de Freud, sacan a la luz o ponen ese elemento afectivo, emocional y pasional y sentimental que junto con la razón va cabalgando precisamente en la especie humana, ¿no? Apoyándose mutuamente y a veces descalificándose unos a otros. Bueno, partiendo de esta tradición, por decirlo así, poliforme, pues en los últimos años ha habido algunos autores que han empezado a utilizar la expresión, el sintagma democracia emocional o algunos sentimental, para considerar que en lo político, lo afectivo y lo sentimental y lo pasional es muy importante, tanto para bien como para mal. Es decir, que las decisiones a veces no solamente son decisiones racionales, sino que están impregnadas de emociones que en último término tienen que ver con nuestra vinculación con las otras personas, sin lo cual no hay actividad política ni hay actividad ética, por decirlo así. Si no hay un interés por los otros, pues no hay precisamente desarrollo ni de la democracia. Y claro, nos instalamos ya en el Homo digitalis, surge la democracia digital, el estado de la red, la sociedad de la red,
surge la sociedad del futuro, Telépolis, Internet, Facebook, la democracia digital, la llamas tú. Claro, y luego puede suceder pues que el enlace de la Fundación Bruno Alonso funcione mejor o funcione peor, ¿no? Bueno, pues efectivamente no es que se pueda hablar de democracia digital como si fuera un tipo de democracia igual que emocional, pero sí es destacar esta nueva realidad, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que me extiendo es en el análisis de algunas experiencias y en el comentario de ellas y en plantear un poco, pues, las posibilidades contradictorias, ¿no? Es decir, una navaja se puede utilizar para pelar una manzana o para rebañarle el cuello a un sujeto, ¿no? Por eso, segundo, no vamos a prohibir la navaja, ¿no? El Internet funciona como un dispositivo enorme de insultos, mentiras, bulos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde lo pasional en el sentido más, crudo del término se plantea, pero al mismo tiempo esa misma red permite lo contrario, permite actividades como estas, permite foros, permite reuniones, permite iniciativas, etcétera, etcétera, algunas de las cuales están cambiando radicalmente la sociedad. Entonces, este es un instrumento que habría que aprovechar o habría que traer a los dominios de la democracia y, en último término, pues algunos ayuntamientos ya lo están haciendo, como por ejemplo aquí en Cantabria, como es pues que todos los vecinos están conectados con el alcalde y entonces le mandan sus iniciativas, sus propuestas, él se relaciona con ellos y algún día a lo mejor pues votamos desde casa, es decir, a través de Internet si es un sistema seguro, ¿no? O sea que yo creo que esto es algo que está abierto a las posibilidades. Yo pienso que buenas, sin ignorar precisamente esas malas, pero que habrá que combatirlas. Las próximas preguntas de respuesta lo más precisas o más breves posibles, porque habíamos planteado 1 hora. Justamente son las 8:10, habíamos dicho 1 hora, tú has empezado a hablar ahí 1:15, me parece, pues aproximadamente que sea 1 hora. Hay un apartado en el que haces referencia a Ortega y Gasset y a una frase que dice: solo lo que se puede enseñar, es decir, lo que se puede aprender. Y tú escribes diciendo: parece evidente que la democracia, a cualesquiera de los niveles educativos, parece evidente que la democracia puede enseñarse en la escuela, puesto que puede ser aprendida por unos estudiantes que la necesitan en su condición de ciudadanos que están llamados a ser los únicos protagonistas con capacidad para decidir en la esfera pública democrática. ¿Es un deber de enseñar la democracia? Yo creo que sí. Y además es un deber de la escuela pública, es un deber del Estado. Es decir, la enseñanza de la democracia tendría que formar parte de una asignatura que podría llamarse, por ejemplo, ética cívica, ¿no? Que tendría que enseñarse a sus, con sus diferencias de carácter intelectual en los diferentes niveles de la enseñanza, desde la enseñanza secundaria hasta la universidad. Y entonces, efectivamente, yo en el capítulo donde hablo de ello me planteo, primero, si se puede enseñar, y se puede enseñar, según todos los psicólogos y pedagogos, la democracia, y si se debe, pues yo opino que sí, ¿no? Puesto que, del mismo modo que hay que formar a la ciudadanía en el conocimiento de las lenguas y de las matemáticas, ¿no? Pues, y de otras ciencias, hay que formarles en la tarea, precisamente, de convertirse en ciudadanos o ciudadanas, en la tarea cívica. Es un tipo de enseñanza peculiar, teórico-práctica, ¿no? Pero necesaria, y precisamente los
regímenes y los gobiernos que no tienen mucho interés en estos temas de la formación democrática suprimen, ¿no?, las asignaturas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, creo que la respuesta, digamos, va por ahí. Y si me preguntases, cosa que no has hecho, ¿y qué habría que enseñar en esa materia? Lo resumiría en dos tópicos, en dos grandes temas. Por un lado, habría que enseñar los derechos humanos, que es el código universal que nos une a todas las personas en el mundo. Y, en segundo lugar, habría que enseñar, relacionado con ello, las virtudes cívicas. Creo que con este programa, más los fundamentos teóricos a los que hay que llegar, se puede hacer un curso muy interesante y, sobre todo, se puede sacar como resultado el que los estudiantes sean también competentes, no en cuestiones más teóricas, como las ciencias o las humanidades, etcétera, etcétera, sino en esta otra que tiene que ver con la conducta. ¿Habría algún peligro de adoctrinamiento, como a veces se ha acusado cuando ha habido una asignatura como esta? Bueno, nosotros, los que tenemos cierta edad, ¿vale?, pasamos por un sistema de enseñanza que fue adoctrinante, si valga esa expresión, ¿no?, en el sentido político y en el sentido religioso. En el sentido religioso, por la Iglesia católica, y en el sentido político, por el Estado franquista, que nos obligaba a aprender, ¿no?, y a seguir un tipo de formación política hasta en la propia universidad, que había que examinarse de eso. El adoctrinamiento es absolutamente algo ajeno a la democracia. Es decir, la democracia se basa, uno de sus principios es la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Y entonces, que lo que el sujeto haga sea algo que nace de esa libertad, pero que al mismo tiempo abrace una serie de compromisos y una serie de deberes que son necesarios para el desarrollo de la propia democracia. Hablas, 2 o 3 preguntas solamente ya, de la razón ética y la razón cívica y la ética cívica. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sí, tiene que ver totalmente con esto. Y si me permites ahondar un poco más, se podría decir que, en mi opinión, de todo lo que he ido amasando y revolviendo, ¿no?, y espero que aclarando, ¿no?, de la democracia en este estudio, en este trabajo o investigación, pues hay 2 cosas que me parecen esenciales, sin las cuales, ¿no?, como condición, no condición suficiente, pero sí condición necesaria, es preciso que se den. Una es que tiene que haber una empatía entre todas las personas que formamos el demos, la comunidad política. Es decir, que si no hay un interés por los otros y por los problemas de los otros, y si no hay una empatía no solamente teórica, sino incluso, como decíamos antes, emocional, ¿no?, pues entonces las posibilidades de actuación y de hacer algo se desvanecen. Y, en segundo lugar, que la democracia, desde mi punto de vista, está basada en un imperativo ético. Es decir, hay una urdimbre moral de la democracia que implica un compromiso cívico necesario. Si no, no funciona. Es decir, si no hay ese tipo de compromiso, se cae, ¿no? Y ya vendrá otro desde arriba que nos impondrá lo que él quiere. Pero ese tipo de compromiso, que es un compromiso ético, ¿no?, que indica responsabilidad, ¿no?, en las decisiones que se toman, etcétera, etcétera, ¿no?, en el respeto a las leyes. Los clásicos, por ejemplo, como Montesquieu y Cicerón, cuando hablaban del patriotismo como una virtud cívica, lo entendían no como el amor a las montañas y a las gestas de la tierra donde vivo, sino como el amor a las leyes y a la igualdad, dice Montesquieu al comienzo de su espíritu de las leyes, ¿no? Ese amor a esas leyes, ¿no?, significa un compromiso con ellas, de practicarlas, de defenderlas, etcétera, etcétera, de no violarlas, ¿no?
Y yo creo que esos dos elementos, pues de algún modo, están latiendo en este texto, en esta obra. Yo creo que va a ser la última pregunta que te voy a hacer. ¿Este libro está pensado, dirigido a algún lector en concreto? Como es un libro sobre la democracia, y la democracia somos todos, a todo el mundo que sepa leer, ¿no? Es decir, no tiene, diríamos, un lector o lectora predeterminado. Por supuesto, necesariamente tiene que partir de un rigor académico, ¿no? Pero me he esforzado, en función de mis años, de muchos años de experiencia docente, en ser pedagógico, en tener un cierto nivel divulgativo, ¿no? Siempre que haya una empatía por el tema, tiene que existir esa empatía. Y entonces, bajo ese punto de vista, pues está pensado para un lector que sea ciudadano o ciudadana interesada por lo que nos concierne y nos une. Epílogo, filosofía en el bachillerato, situación. ¿Qué te parece la situación actual? Bueno, la situación actual, la conozco menos, puesto que ya dejé un poco ese ámbito, aunque no muy lejanamente, ¿no? Pero por lo que he oído a antiguos compañeros y amigos, y por lo que leo, pues en algunas comunidades que tenían competencias en educación como esta, por ejemplo, los estudios de historia de la filosofía, ¿no?, se mantuvieron como una asignatura en el bachillerato. Y ahora he visto que en la nueva ley de educación aparece ya con carácter general, ¿no? Lo que he visto es una cosa un poco que me llama la atención, que hay una distinción en esa nueva ley, que todavía no está en vigor, entre la enseñanza de valores y la ética, ¿no? Y la ética como dos materias diferentes, y la primera sería obligatoria y la otra optativa. Quizá el legislador piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo la enseñanza en valores, la axiología, que la ética, que incluye otro tipo de consideraciones, ¿no? Si me preguntas por la salud de la filosofía en la sociedad española actual, pues si acudimos al mercado editorial, en los últimos años estamos viendo la aparición de libros, de foros, a través de Internet, etcétera, etcétera, nuevos, donde las cuestiones filosóficas y los autores pues están apareciendo, sobre todo a través de textos que tienen un aire de provocación, qué sé yo, como aquel famoso texto, cómo enseñar las matemáticas a los que odian las matemáticas, cómo enseñar la filosofía a los que odian la filosofía, ¿no? Filosofía para niños, para tontos, para estos, para no iniciados. Y entonces eso está funcionando, y supongo que si se publica, ¿no?, pues si se lee y se sigue publicando, se vendrá. Con lo cual yo creo que hay un cierto interés cultural y social un poco mayor que quizá en otros años. No llegamos al caso de Francia, porque Francia es el país de Europa, donde los filósofos tienen pues la última palabra, fundamentalmente, ¿no? Y entonces pues hay un problema en Francia, y entonces surgen 50 filósofos que escriben en todos los medios y hablan y debaten y discuten, ¿no? Como otros intelectuales. Por eso Francia es el país de los intelectuales. En otros menos, en lo que yo conozco, algo más en Italia. Entonces esto es lo que te puedo decir desde mi ignorancia, ¿eh? Bueno, pues llegamos al final. Le daría para invitarles a que hicieran alguna pregunta a vosotros, pero supongo que haya una presentación oficial más institucional de este discurso sobre la democracia. Dar las gracias al Parlamento, a Joaquín, por habernos prestado este local, también a Óscar, que ha hecho posible que estemos aquí en este espacio tan acogedor. Por supuesto, a los que habéis acompañado a esta pequeña conversación o interrogatorio al que he sometido a Carlos, y también a Carlos. Pedir disculpas porque la parte
digital de la Fundación no ha funcionado, pero mañana por la mañana supuestamente estará colgada esta conversación y podrá verse una vez, dos, todas las que queramos. Y, por supuesto, Carlos, por prestarte a esta presentación informal, pues muchas gracias. Bueno, yo reitero las gracias que di al principio a las instituciones y a las personas, a los que estáis aquí, que no sois seres humanos, sino figurantes, ¿no? Pero por lo menos sois caras donde uno puede dirigirse. Y, sobre todo, pues a aquellos que espero que nos vean desde no sé dónde y no sé cuándo, porque seguramente que ellos son nuestra razón de ser en último término. Así que muchas gracias y hasta pronto.